ahora sí. Claro, sí. Y quiero escucharles también sobre Marie, este personaje, ¿verdad? Que llama mucho la atención porque se conocían ya con Mirsos, ¿verdad? Trabajaban juntos, entonces ya había cierto tipo de confianza y terminan siendo pareja, lo cual me sorprende, bueno, no me sorprende porque se ve mucho que los opuestos se atraen, porque ella era como muy, que le encantaba la vida, y que le encantaba esto y que le encantaba el amor y sentir y amar y todo, y como que ella así como, casémonos, ya está bien, ¿verdad? Como más sin gracia. Quiero escucharles a ver qué piensan de Marie. Milena, que lo tiene fresquitito. Y es que Marí sufría esto, ¿verdad? Yo siento que todas las mujeres siempre anhelamos o esperamos este, que hagan algo más por uno. Y ella siempre sintió que él iba a hacer algo más, ¿verdad? Entonces, eh, este, por ahí ella quedó como con eso. Ahora, es que antes no podía hablar porque mis perros tenían un concierto, pero ya se silenciaron. Este, yo les tenía modo de introducción, bueno, recordarles que Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957. Estamos leyendo un premio Nobel. Sinceramente a mí me pareció muy triste, muy tipo Dostoyevsky, ¿verdad? Depresivo, porque yo era lo mío, es una tras otra, tras otra, tras otra. Eh, tiene una vinculación muy fuerte con el existencialismo. Vea que él en todo sentido pone en tela de duda, no solo él, los demás ponen en tela de duda su existencia o el objetivo de su existencia. Para mí, muy personalmente, yo no veo que él fuera ni bueno ni malo, simplemente que pues él veía la vida diferente y tal vez lo estaban juzgando de otra forma. Entonces, ¿hasta dónde, verdad? ¿Cuál verdad es la absoluta? O sea, ¿cuál sentimiento debe prevalecer ante X situación si cada uno lo maneja diferente? Entonces ahí viene todo el tema de la filosofía del absurdo, eh, que es como definir esa relación con el existencialismo y la tensión que hay entre lo que se debe sentir y lo que realmente se siente. La historia está contextualizada en la Segunda Guerra Mundial, es un ambiente de mucha tensión y también de donde nada tiene sentido. Y podemos dividir la obra en dos partes, entonces tal vez refirámonos un poco como a la primera parte en donde nos contextualizan la vida de este protagonista, que no puedo decirlo, y pues ya la segunda parte que ya todos conocemos, la porque es un poco trágica. Entonces analicemos la primera parte. ¿Qué les llamó la atención de todo el tema del funeral de la madre? Porque luego vemos que es clave para comprender el resto de la obra. ¿Qué les llamó la atención de ese funeral? Jen, a mí me gustó, bueno, el libro me gustó, eh, me gustó la aceptación, que tal vez no era como la forma de lo que quiere transmitir el autor necesariamente, pero por lo menos yo lo percibí así. O sea, él lo vio como algo natural que tenía que pasar, iba a pasar en algún momento. Incluso llega a decir, todos hemos querido la muerte de un ser querido eh, tarde o temprano. Me, me gustó la dinámica realmente del funeral, porque yo pensé que iba a ser como llanto y todo el mundo desgarrándose las vestiduras y, ¿verdad? Y no, fue más como, bueno, sí, ya no está, ya pasó. Entonces a mí por lo menos esa parte, bueno, en realidad como todo el libro me gustó, eh, me pareció hasta un bonito funeral. Micrófono, Jen. Milena es como muy bonito, como diría el protagonista. O sea, como mira, se murió, está muy bonito. Este, me llamó mucho la atención el señor que llegó, que ese sí lloró, que era como la persona especial de la mamá.
Gracias, Mili. ¿Alguien más que quiera aportar sus impresiones sobre esta parte del funeral? Un poco, bueno, la manera en cómo, pues bueno, sí que está traducido al español, pero por lo menos la traducción, no sé, o sea, la manera en cómo describía las cosas se sentía fluida. Supongo que en francés se verá mucho más bonito las frases, o sea, tipo, el cómo describe cierta situación, como tal señor movió la silla, pero no es simplemente diciendo, ah, tal señor movió la silla, sino el cómo lo escribe. No sé, como que sentí más introspección, como me sentí más metido en la obra. No sé si es por los traductores o por el propio Camus, aunque me gustaría pensar. Muy cierto, muy cierto. Él iba, cuando estaban todos sentados, que uno se estaba durmiendo y que el otro, yo me lo estoy imaginando, porque era muy detallado y a veces ahí también el libro, si uno no tiene cuidado, lo pierde a uno, porque a veces se centra tanto en descripciones que uno como que se lo olvida. Sabri, Hola, buenas noches. Vieras que yo no fui tan fan, la verdad. En la parte sí del funeral yo decía, ¿cómo puede ser tan tranquilo? Pero es que tal vez es porque yo soy como más sentimental, más llorona, más de todo. Entonces yo decía, ¿cómo puede estar tan tranquilo? O sea, yo fui hubiera estado ahí en un mar de lágrimas en todo. Entonces, tal vez como Mile, que ella dice como, ah, qué bonito, yo, sí, qué bonito, pero siento que me faltó emoción, o sea, más sentimiento, más dolor, más, no sé, no. Vamos a lo mismo, creo que es que yo me lo tomé personal y como yo soy más sentimental, más, yo siento que me hizo falta eso. Sí, y vea también lo importante, digamos, que al final en el juicio, lo que pesa él no haber llorado, no, digamos, que no le pesara, digamos, la muerte de su madre, porque la sociedad a uno le exige, por así decirlo, ¿verdad? Actuar de cierta forma en el duelo, en un duelo, ¿verdad? De la muerte de uno de los padres. Él a no hacerlo como uno pensaría, ¿verdad? Que es como todo el dolor y todo esto, y ve que no nos dan ningún contexto, ¿verdad? De cómo era su relación con la madre antes, no sabemos si se llevaban bien o no se llevaban bien, si era una buena madre o no era una buena madre. Sin embargo, vea lo que le pesa a él durante toda la novela y al final, inclusive era en el juicio, que no le pese, que él fuera como ni fu ni fa, ¿verdad? Que creo que casi la gente estaba más enojada por no llorarle a la mamá que por haber matado a alguien. pero ahí es donde entra ese tema del sentido y de qué debería ser, porque cuando escuchamos la explicación de él es muy lógica. Yo no tenía dinero ni tenía las capacidades para tener a mi mamá, por eso la tenía en un asilo, porque antes de morir era que la tenía en un asilo, ¿verdad? Que qué mal hijo. Y él nunca tuvo remordimiento ni se sintió mal porque él en su lógica estaba haciendo lo mejor que podía como hijo. Entonces, ahí siento que Camus nos hace entrar en la lógica de él, el del tema de yo no la quería, pero si se quería casar, casémonos. Digo, ¿me entiende? Él iba por la vida ahí a lo que saliera, pero para él estaba bien. Sabri, no sé si tiene la misma manita. No, iba a agregar algo más que lo que estaba diciendo Meli, que es cierto, digamos, porque al final a veces como sociedad uno dice, bueno, si no llora es porque no le dolió o porque no la quería y cosas así. Y muchas veces pasa que todos tenemos diferentes formas de reaccionar ante algún acontecimiento, digamos, alguna muerte, el duelo, lo que sea. Y como le digo, yo me lo tomé personal, pero es porque yo soy muy sentimental, entonces yo por esa parte, ¿verdad? Yo decía, pero como dice Jen, también, digamos, él en la parte, cuando él está en el juicio, el punto de vista de él es válido, o sea, si usted realmente no tiene las condiciones, ¿verdad? Pues es mejor buscar otras opciones. Igual así la gente lo veía mal, lo veía como un mal hijo, que nunca le importó, o sea, al final es una situación, ¿verdad? Que al final es como la perspectiva de cada quien y como uno se abre en esa parte, ¿verdad? Como digo, yo sí, fue como no, pero por lo mismo, porque yo soy muy sentimental. Que al principio leyendo yo decía, es medio psicópata, no siente nada, como el pollito. Ok, bueno,
ya siguiendo, después del tema del funeral, viene el tema, pues que él sigue su vida, ¿verdad? Y la vida siguió, dijo Sabina. Y viene el tema de esos amigos tan particulares que él se hace, que yo a veces decía, todo le pasó por sapo, por meterse en lo que no le importa, por andar ahí en líos de faldas ajenas. Bueno, que hasta en eso él se deja envolver. Siento que él, como él fluye con con los acontecimientos que le pasen, y termina en situaciones que no son ni de él. Se da todo el asunto y se va de paseo allá y todo. Eh, ¿Cuál es el conflicto raíz que provoca todo lo que sucedió? ¿Cuál creen ustedes que fue? Yo diría, por decir algo, el haberse juntado con Raimundo. Fue que al final ocasionó a la larga pues todo este conflicto con los árabes. Aunque bueno, no sé, un poco la filosofía del rebelde riéndole madres en ese sentido, supongo. Gracias, Santi. Ahí tenemos a Mili, dice que por sapo. Dirana, Sí, bueno, yo la verdad siento que a él le pasó todo lo que le pasó, más que nada como, primero por dejarse llevar, segundo por ser sincero y tercero por no actuar como la sociedad espera que uno actúe, como decía Melissa antes. La sociedad espera que, qué sé yo, que se mueran los papás o cualquier familiar y uno lo llore por días y días y cosas así. Y él, en realidad, él estaba simplemente siendo sincero y tratando de vivir una vida tranquila sin meterse con nadie. Eso es, digamos, mi punto de vista. Él no, no seguir a la sociedad es lo que lo llevó a tanto problema. A mí me causó mucha como curiosidad, ¿verdad? O no sé, como asombro, de que este Raymond, bueno, que todos eran como muy diferentes a él, la gente que él se rodeaba era muy diferente a él. Entonces tal vez él era como, no sé si era como el rarito del grupo, pero ve que este Raymond, él llegaba y apechugaba, y él se metía con María y la pechugaba también, y con Raymond, y ve que él se metió en el pleito y todo, y usted dijo, bueno, usted con este, yo con este, y después ya cuando él fue a matar al árabe, fue cuando estaba solo ya, porque él quería estar ahí donde él estaba y ya, o sea, fue nada, o sea, no fue premeditado, no fue como que él dijo, no, ahora sí voy a ir a vengarme de mi amigazo y nada, sí, sí, no, como lo más, y eso también como uno el lo más deja sin gracia. confundido, porque Meliel de pronto como que lo encandiló. Siento que ese que lo encandiló, él lo sacó de su centro y ya. Sí, yo también no entendí eso. Lo sacó de su zona, porque él estaba ahí admirando, ve que él estaba en la playa y lo que le gustaba era no hacer nada, estar ahí como admirando y como estando ahí, que quiere hacer ya, que caminar y eso y el otro y ya. Pero también él como que le da y le da y le da y le da. Cuando él dispara una vez sigue disparando, que por ahí vino como la hazaña. Dilana, Sí, una cosa importante, no sé si ustedes lo notaron, y yo digo que también fue como un detonante para Merceau, el actuar como actuó, fue el ambiente, porque se dice que el ambiente era opresivo, había mucho calor, había mucha gente, ruido, todo eso como que lo afectaba hasta cierto punto, que lo hacía actuar así, o le hablaban mucho y él estaba cansado y cosas así, entonces yo siento que es como un ambiente tan opresivo que él tenía que actuar de alguna manera como para hacer una especie de catarsis. qué interesante. Bueno, no sé si Mile lo quiere mencionar, pero eso que dice Mile, ahora yo estoy analizando y yo digo, sí es cierto, hacía calor en el funeral, hacía calor en la sala donde estaban esperando, hacía calor luego donde andaban y luego en el juicio. De hecho, hay un momento donde él casi le da algo porque yo siento como que a él le faltaba como respirar, porque él veía a todo el mundo y todo pasaba en cámara lenta, pero él estaba ahí como desasociado. Ajá. Pero sí es cierto el tema del calor. Sí, Sí es es que era cierto. como una constante en varias, no sé, lo mencioné en varias partes. Digamos, a mí realmente, más allá del asesinato, me impactó lo,
La postura cuando escuchan, pero también es ya por un tema personal, obviamente, cuando escuchan la forma en que su nuevo amigo se quiere vengar de su amante, ¿verdad? Y que él incluso está con esta chica y escuchan los gritos y todo lo demás. Y bueno, primero la posición es como de seguir la corriente y sí, haga lo que quiere, le estoy diciendo lo que usted quiere oír y la verdad es que a mí esto no me importa. Pero ya cuando ocurre que incluso viene la policía, bueno, la gente, o no me acuerdo cómo es que lo menciona, es como, ok, ¿qué hacemos? No, no hacemos nada y, y sigamos en lo que estamos. Entonces, esa parte a mí me incomodó más que el hecho de que matara al otro y que le pegara los 4 balazos, porque al final los 4 balazos adicionales ya el hombre estaba muerto, ¿verdad? No fue como que uno diga, mira, sí, sí, es que quería que se muriera porque se murió. Realmente no creo que eso sea lo que haya pensado él cuando estaba disparando, sino como, ya, terminé de descargar la pistola. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches. Me costó ingresar, tuve que apagar el teléfono hasta las luces de la casa para que volviera a entrar la señal. Pero a mí me parece que el libro, bueno, a mí me llamó muy, siempre me encanta ese escritor, este, y sobre todo porque él, en realidad, él no es un novelista, en realidad es lo que él es un filósofo, y la mayoría de sus escritos son de filosofía. Su gran teoría filosófica es el absurdo, ¿ah? El famoso absurdo que es algo que no tiene lógica, algo sin sentido. Por eso es que el chavalo este, uno lo dice más, es un caballo, ¿ah? No reacciona a nada, ni a la muchacha, ni a la otra señora que la están golpeando, no reacciona con los árabes, no reacciona en el juicio, ni nada. Incluso él deja pasar todo y hay un momento en que él dice, en este juicio todos hablan de mí y yo no he podido hablar de mí. Ah, yo quiero hablar, decir algo, pero no interesa tampoco. Y lo que sí admiro de mucho de este escritor es que él pone un ejemplo clarísimo de su filosofía en esta novela, em, que es lo irracional, lo ilógico. Cualquier otra novela o la mayoría o cuentos, uno diría que va con un sentimiento lógico, incluso uno lo analiza desde la lógica de uno. ¿Qué haría yo en ese caso? Yo me hubiera puesto a llorar en el juicio y hubiera hecho 4 jetonadas para que tratar de convencerlo. Pero el autor no, el autor lo que está es transmitiendo su teoría de que la vida es un absurdo, solo contradicciones. Y él pone el absurdo principalmente en la religión, la religión y la ley que le imponen normas morales o religiosas o jurídicas a las personas que son las que lo limitan o le impiden ser. Yo por ahí leí que él basa ese suceso con aunque él lo escribe en el 42, es un suceso que él vivió en el 40 en Argel, pero él ya lo escribe estando en la Segunda Guerra Mundial en Francia, que es otra gran contradicción, algo ilógico, cuando ya Alemania invadió Francia. Él eh, se hace revolucionario contra los nazis y cuando regresa a Argel tiempo después, lucha por la independencia de Argelia contra Francia. Entonces me parece que él esa novela es un ejemplo muy claro de su teoría del absurdo. Muchas gracias. Muy interesante lo que hizo Fran y cierto, la verdad es que sí, se ve un poco ejemplificado, por ejemplo, ciertas cuestiones, como por ejemplo yo decía que el personaje de Mossad, en cierto sentido, pues bueno, representa de cierto modo la rebeldía, de lo que llamaba. Sí, como la rebeldía de esas normas sociales. Sí. Ujú. Sí. Bueno, yo no sé, ahí discrepo un poquito,
Yo no, yo no sé qué tanta rebeldía había. O sea, me parece que él lo hacía simplemente por indiferencia, ¿verdad? Porque incluso él llega en algún momento y dice, sí, en algún tiempo quise tener otra vida, pero esto es igual como querer ser rico o querer tener una sonrisa bonita o no sé qué, ¿de qué sirve? De nada sirve. Entonces, que sus actuaciones no eran tanto como rebeldía per se, completamente, ¿verdad? Enfocada en eso, sino por ese mismo absurdo y esa indiferencia que hacía las cosas. Ujú. Yo estoy con Mile, porque también él se ve como una persona que solo quiere vivir su vida tranquilo y ya, y no tiene este más ilusiones o más, como le decía el jefe, él no tenía como más aspiraciones. Él simplemente le daba igual trabajar ahí en Argelia que en París. Él simplemente quería trabajar y tener su vida y tranquilo. Por eso, no sé, me parece bien ese comentario que hizo Mile. Ahora, bueno, siguiendo, ¿verdad? Ya hablamos del juicio y ya todo. Se da que eventualmente, pues a él lo declaran culpable y todo el asunto, ¿verdad? ¿Cómo toma él esa condena? Porque parte de lo que le dice el juez es, uy, me sorprende su falta de remordimiento, de arrepentimiento, algo así, ¿verdad? Ya cuando él está y él ha asumido, ok, voy para allá, ¿cómo hace esa aceptación de la condena donde él está? Yo creo que se libera, ya es una liberación ahí y que ya él dice, ya no tengo que demostrarle nada a nadie, porque él siempre en realidad fue como muy honesto con las cosas y muy coherente con lo que él decía. Y de lo que no se le puede tachar es de mentiroso, porque siempre fue honesto con la novia, fue honesto en el juicio, ¿verdad? También, cuando le preguntaban, él decía lo que había pasado. Y la escena, bueno, seguramente ahora lo vas a mencionar, Jennifer, pero la escena también, después del juicio, con el cura es tremenda, ¿verdad? Que también representa ahí, no sé, siento yo con papel de la iglesia. Eh, eh, a mí me llamó mucho la atención el tema ya cuando él pierde la libertad, que bueno, no es ni que a él le doliera la pérdida de libertad. Yo siento que a eso él le dio como lo mismo. ¿Qué extrañó él? Los cigarros, el contacto con la mujer que tenía, ¿verdad? Mencionaba que el mar, me parece que el cielo, era como cosillas que él, pero me acuerdo mucho de los cigarros. Me acuerdo también que luego él descubre o nos hace ver que uno se adapta a todo y que el ser humano se adapta a todo y él a la postre llega a acostumbrarse incluso a la falta de cigarros y a la privación. Entonces hay un momento en que él como que, ok, él asume esa vida y está bien. O sea, él nunca lo vemos diciendo, ay, quiero salir de aquí o no, nunca hay esa negación del destino o lo que está pasando. Entonces, a mí eso me llevó muchísimo. Ya hay un momento cuando no le queda nada a qué se aferra, a los recuerdos y vienen como esos flashes que él le dan una y otra vez de lo vivido. Pero sí, siento que no le duele el encierro, sino como le duele más la incertidumbre de qué va a pasar, siento yo, pero que a él no le afectó la privación de la libertad. Eso veo yo. También la epifanía, pues bueno, que tiene. Acepta un poco al final cuando agarra pucha, al clérigo, bueno, no sé si era clérigo, no me acuerdo, por el cuello y pues bueno, al final como que Sí. encuentra cierta paz y hasta alegría en la lucidez, una especie de indiferencia como con el universo, que esto pues bueno, era lo que se refería Camus como rebeldía ante lo absurdo, en vez de optar por la vía del suicidio filosófico, del suicidio físico, pues bueno, básicamente como que le... Es más, y hasta se alegraría de que hubiesen gente molesta, pues bueno,
Ajá. abucheándole en la guillotina. Sí, gracias, Santi. De hecho, les iba a leer ese fragmento final. Me sentía listo para volver a empezar, como si todo comenzara otra vez, para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo. Me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Así termina. Y uno queda desolado. Uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Después Pero reencarna en sí. Latinoamérica. Entonces yo terminé el libro con una sensación como el meme. Nunca te entendí, ni siquiera un poquito. Me encanta Mile, siendo la contraparte siempre. Dele, Mile. Es que, no, es que Me a mí me encanta. gustó al final. Yo dije, ay, qué bonito, al fin quiere algo. O sea, él quería recibir esos gritos de odio. O sea, a mí me pareció que él se sentía libre, estaba en paz y quería irse de cierta forma y lo que quería era de ahí, recibir eso y listo. A mí me gustó el final. En el chat dice Dilana, era consciente y consecuente con su realidad. De hecho, las frases que escogimos para publicar eran así como una era, la vida no valía la pena de ser vivida. Y la otra era como que no importa, uno siempre se iba a morir. Me daba lo mismo morir a los 30 que a los 70 años. Bueno, y ahora sí, analicemos el título. Bueno, tiene, ¿verdad? Dependiendo de la traducción, hay como un cambio, pero bueno, en el extranjero, ¿qué relación consideran ustedes que hay entre el título y toda la obra? La misma existencia de Monsieur. Monsieur. Eso. Y tal ¿Qué le- vez, uy, Dale, Sí, la Santi. versión de Santi. así, pues que tal vez Monsieur era un outsider dentro de, pues bueno, ese mundo, pues la mayoría de personajes no tenían muchas diferencias, tal vez, o sea, todos actúan conforme a las normas sociales, por así decirlo. Les quería leer un trocito ahí de un análisis que encontré sobre esto del extranjero con respecto a lo que dice Jennifer, bueno, lo que pregunta Jennifer. Dice, en la etimología, extranjero deriva del francés antiguo étranger, que significa extraño, y del latín extraneus. Meursault es un personaje cuyo trasfondo es complejo de entender para el lector. Es difícil seguir su lógica. Vemos cómo parece ajeno a su propia vida. Y el propio Camus afirmó que al presentar el libro, en nuestra sociedad un hombre que no llora a su madre corre el peligro de ser muerto. Ciertísimo eso que dice Dilana, porque él mismo dice, lo juzgaron más por no haber llorado en el entierro de su mamá que por haber matado a unos árabes, a un árabe, perdón. Y eso es lo que el juez y el no sé qué, el fiscal, es lo que le echa en cara y en cara, este, todo su comportamiento, y lo que menos se habla es del motivo. Y para Pierre, cuando le preguntan que por qué lo dice que fue por culpa del sol, ¿verdad? Para como terminar perdonen el francés, de cagarse la salida, ¿no? Y es que yo creo que como defensa hubiera sido más fácil decir que él estaba eh, en cierto estado emocional por la pérdida de la mamá y que por eso no actuaba de forma racional y que debido a eso era que no había pensado en las consecuencias, ¿verdad?
pero de ahí no, él decía que no, él era honesto, él todo lo vio natural y la mamá fallece y listo. Yo creo que Sí, es muy fácil, perdón, creo que es muy fácil juzgar cómo las demás personas llevan sus duelos, asociarlos a una falta de querer y hacer reproches desde lo que se espera, ¿verdad? Porque cada quien puede llevar un duelo distinto, como se mencionó al inicio. y eso que dice Mil es muy cierto, porque hay gente que puede llorar en viendo la novela de Guadalupe o la que sea, y vivirlo apasionadamente, aún sabiendo que es una película o una telenovela o un libro, inclusive. Eh, pero casualmente esa falta de lógica es lo que el autor refleja como lo contradictorio, lo contrario a la lógica que seguiríamos, qué es lo que haríamos en un caso de eso, ¿no? Quiero leer lo que dice Santiago en el chat. Dice, injusticia. Al final eso pesó más que el propio crimen por el cual se le acusaba, quedando la muerte de los árabes como algo indiferente ante la sociedad. Ciertísimo. Al final les importó más una norma social, pues podríamos decir algo superficial. Podríamos considerar duro, evidentemente, el no lamentar la muerte de la madre, pues sí, pero para él, pues bueno, era su propio mundo, digamos. Y al final eso como que, pues bueno, terminó recayendo más sobre la condena que la propia vida del árabe al cual, pues bueno, el cual él, pues sí, asesinó. Ujú. Sí, Dice Mile, también, perdón, no, Mile dice en el chat, al final los árabes también eran extranjeros. sí, Sí, exacto. sí, sí, también por ese contexto, porque en este entonces, porque para este punto, no sé, bueno, cuando Camus publicó esta novela, no sé si todavía estaba vigente la guerra de independencia de Argelia, o No, si ya todavía no. estaba o si ya estaba muy a punto de comenzar, pero sí fue una guerra bastante violenta, donde, pues bueno, las tropas y los colonizadores franceses cometieron evidentemente muchísimos crímenes de lesa humanidad y, pues bueno, también crímenes de guerra contra, pues, la población Sí, en realidad los árabes civil. Por estaban eso es que en su incluso propio, hay, pues bueno, perdón, historiadores y tal que lo consideran. Santiago, en realidad, los árabes estaban en su propio país, ¿verdad? Era Argelia. Y la guerra, eso sucede eso sucedió en el 40. Él lo escribe en el 42. Cuando lo escribe, ya Argelia y Francia está ocupada por los nazis. Y la guerra de independencia de Argelia empieza en el 57, del 57 al 62, muchos años después. Sí, en realidad los árabes no son extranjeros porque los juzgan con la legislación francesa. Dilana, Sí, bueno, ahorita lo que quería comentar era el asunto ese que se me parece mucho ahorita la cultura de cancelación que estamos viendo, que por decir, qué sé yo, por no ir con la mayoría, entonces se le tacha de malo, de inhumano, de que no tiene sentimientos, de todo. Y no sé, me parece eh, como les digo, como un paralelismo muy, muy interesante en ese sentido, porque a él lo culpaban no tanto por la muerte del árabe, sino más bien por no tener esos sentimientos de llorar a la mamá y de estar de luto. sí. Y fue general, porque vea que al final le salieron de testigos el que ayudó, el director del asilo, el otro señor. Sobraban testigos
que estábamos impactados por eso. Entonces parecía que lo estaban juzgando más por su reacción a la muerte de su mamá que por el asesinato. Heidi, ¿qué le ha parecido esa primera reunión? ¿Usted lo leyó? Sí. ¿Cómo va? Eh, no, bueno, en realidad no. Bueno, comencé el día que pasaron el enlace de la película, entonces empecé a verlo un poco y más o menos vi de qué trataba y sí estuve leyendo sobre el autor, pero no lo leí. Ahí lo tengo, sí, sí voy a leerlo. Sí, pero sí Es está muy que, interesante, sí. Me gusta mucho, digamos, el compartir. Nunca había estado en una reunión así virtual sobre un libro. si a mí me pasó las de Sabrina, era. No crean, yo lo terminé por compromiso, pero no es una lectura que yo disfrutara. Muchas veces uno no disfruta de una lectura, pero es para dejarle alguna enseñanza. Exacto. No, y no deja de ser buena. Yo Por, trato de por lo menos pensar de en su público. estructura. A mí Sí, me Santi. Sí, no, dale, Meli. No, que me gustó mucho la forma en que iba narrado, digamos, de que él Ujú. narra en primera persona, entonces no pensé que se me iba a hacer más cansado, pero no. Vea, dice Milena Castro desde el chat, nos comenta, qué bonito hablar de un Nobel ante la expectativa de la entrega de los premios. Muchísimas gracias, Milena, estamos en sintonía. Sí, hagan sus apuestas. Vea, yo hace años que ya no, porque es toda una sorpresa ahora esa entrega. Bueno, ahora y siempre. Bueno, y este año las lecturas extraordinarias han sido de muchos premios Nobel que hemos metido, ¿verdad? En las recomendaciones y que Muchos. también habían recomendado en las pintas literarias. Le iba a mencionar a Heidi, que es su primera reunión extraordinaria. Estas reuniones virtuales son muy diferentes a las que hacemos de forma presencial. Aquí ya hablamos más a la libre, digamos, porque siempre en las presenciales tenemos un comité que siempre cambia, una comisión de 3 personas que siempre cambia, entonces nunca es igual las reuniones presenciales, para que queden Y, no- actas. Sí. y nos vestimos, que ya la vi que es team disfrazarse. Me encanta. Sí, sí, estuvo bonito eso. Hasta mi hija se Sí. entusiasmó. Sí. Y esa era su primera actividad con el club. ¿Perdón? Esa fue su primera actividad con el club. Sí, exactamente. ¡Qué emoción! Sí, ahí vamos, Dios primero. Qué bonito, que dice que le gustó. Entró en una época en que hay un montón de actividades en el club. Sí. Sí, y que no leer un libro que no le impida no asistir a las reuniones, porque a veces mucha gente no va porque no terminó un libro o porque no lo ha empezado, o más bien hay gente que va y no lo ha leído y termina leyéndolo porque fue a la reunión y escuchó y se expolió, pero les gustó. Entonces también eso es importante. Ajá, y que tampoco, así que dice Milena nuevamente del chat, y que no le guste el libro tampoco la detenga. Aquí por respeto terminamos los libros, aunque sea para Sí, hablar con propiedad de que no nos gustó. sí, exacto. Sí, no, pero No, no, es y hasta eso, es que uno puede estar a favor, otro en contra del libro y no pasa nada. y que no muchas veces uno empieza a leer algo por eso mismo, porque escucha de qué trato de que entonces como que o sea, le dan ganas más bien de verlo por su propio, por su propio sentido, digamos. Ajá, ajá. Ya, a mí me ha pasado que yo tal vez sé que el libro es malo, yo pero voy a ir a leerlo a ver qué es la cosa. Para criticarlos con propiedad, dijo Meli. Bueno, y Lo no que sé si hay algo más que sí, quisieran queríamos hablar de los avisos parroquiales, tal vez. exacto. Ya, bueno, ya que ya terminamos, ¿verdad? Lo del análisis. ¿Puedo hablar?
señorita Sánchez. Sí, Sí, señorita Melissa. gracias, gracias. ¿Siguen Dejemos, grabando? Ah, bueno. dejemos de grabar, porfa, para, y ahora sí, Bueno, esto fue todo por hoy en una lectura extraordinaria más. gracias. Espérenos el otro mes con Pedro Páramo, Ujú. Qué bueno. que tenemos ahí. Tenemos A ver varios si son anuncios de esos. parroquiales ahora mientras Sí. que deje de grabar ya Jennifer.